Dicen que toda novia sueña con el día de su boda, como si fuera un cuento de hadas, pero la mía se convirtió en una pesadilla digna de una película de terror. No esperaba que el hombre que me dio la vida fuera el mismo que intentaría quitársela en el altar, frente a ataúd. Mientras otras mujeres soñaban con flores y música, yo vi mi vestido blanco teñirse de rojo. Sí, mi propio padre convirtió mi sí en un grito de supervivencia. Puede que pienses que estoy exagerando, pero la vida tiene esto. A veces la verdad es más brutal que la ficción. Y aquí estoy, ya con 78 años, con las manos marcadas por el tiempo, pero con el recuerdo vivo de ese momento. No te digo esto para que sientas lástima, sino para que comprendas cómo incluso el dolor más profundo puede nacer de una fuerza inesperada. Esta historia no es solo sobre violencia, sino también sobre resistencia. No se trata solo de cicatrices, sino de cómo pueden convertirse en testimonio con cada palabra. Quiero que veáis que incluso en medio de la sangre, la injusticia y el dolor, todavía es posible encontrar un camino de esperanza. A muchas personas prefieren ocultar las heridas, barrerlas debajo de la alfombra, fingir que no pasó nada. Elegí lo contrario, elegí hablar, narrar, sacar a la luz, porque sé que en todo oído atento puede florecer el coraje para alguien que hoy vive algo similar. Y si mi voz llega a un alma herida, ¿habrá valido la pena? Prepárate, porque no voy a endulzar la píldora. Lo que escucharás es crudo, real y, a veces, doloroso. Pero también es inspirador, porque demuestra que incluso desde el terreno más frío, es posible levantarse. Mi vida no estaba hecha de rosas, pero aprendí a hacer un jardín incluso en medio de piedras y sí has llegado hasta aquí. Tal vez sea porque tu propia vida ya te ha dado más preguntas que respuestas. Entonces, camina conmigo. Te diré cómo sobreviví el día en que mi vestido de novia se convirtió en testigo de lo peor y lo mejor del alma humana. Pero, antes de sumergirnos en los detalles, quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué harías si el mayor peligro de tu vida viniera precisamente de aquellos que deberían protegerte? Nunca olvidaré ese día. Para muchos, la boda se recuerda con fotos sonrientes y música alegre, pero para mí estuvo marcada por gritos, sangre y el peso de un destino que traté de evitar. El vestido blanco que mi madre cosió con tanto mimo no duró ni la mitad de la ceremonia limpio. Mi padre, el mismo hombre que se suponía que debía llevarme al altar, se convirtió en el verdugo que robó mi inocencia frente a todos. Recuerdo la sensación de la tela pegada a la piel, ya no por la alegría del momento, sino por el rojo brillante que fluía sin parar. Cada golpe era como si el tiempo se detuviera, y todo lo que veía eran los ojos asombrados de los invitados, incapaces de reaccionar. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el sonido seco de los golpes, mezclados con susurros de horror. Era como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre mí. A muchos piensan que en estos momentos la mente se apaga, pero la mía registró cada detalle. El olor de las flores se mezcló con el hierro de la sangre, la música interrumpida abruptamente, el silencio mortal que siguió. Era como si Dios hubiera cerrado el cielo en ese momento y me hubiera dejado solo para enfrentar el infierno que se reveló ante el altar. Me pregunto, ¿cómo llega un padre a este punto? Celos, control, furia ciega. Todo explotó en ese momento. Gritó que nunca sería de otro hombre, que preferiría verme muerto que ser libre. Esa frase resonó más fuerte que cualquier golpe. Allí me di cuenta de que mi lucha no era solo por la vida, sino por mi propia libertad. No había escapatoria. Cada intento de levantarme fue ahogado por el peso de los golpes. La llante gritaba, algunos intentaban intervenir, pero parecía que todos estaban atrapados en una pesadilla colectiva. Yo, sin embargo, sabía que si no encontraba una chispa de fuerza, no saldría vivo de allí. En el altar, que se suponía que simbolizaba un comienzo, se convirtió en el escenario de una guerra. Fue el final de un ciclo de miedo que me había acompañado desde la infancia, pero también el comienzo de una nueva conciencia. Necesitaba sobrevivir, no solo por el amor que había encontrado, sino porque dentro de mí algo gritaba que mi historia no terminaría en ese piso.
Y quizás este sea el punto más difícil de confesar. Fue en el momento en que la vida casi se me escapa de las manos, cuando descubrí la fuerza que tenía dentro de mí. El dolor no me mató, me despertó, y fue allí, en el altar manchado de sangre, donde entendí que mi vida estaría marcada por luchas, pero también por victorias que nadie podría robar hoy. Ya no soy esa joven con un vestido roto y un alma ensangrentada. Soy Esperanza Herrera, y llevo conmigo 78 años de historias, dolores y victorias. Vivo en la Ciudad de México desde hace más de medio siglo, y desde aquí te hablo, sentado en mi sillón verde, compañero de tantas mañanas. El sol entra suavemente por la ventana de la sala de estar, iluminando las baratijas que cultivo en mi jardín, como si la vida quisiera recordarme todos los días. Todavía es posible. Florecer a mis nietos me llaman abuela, Esperanza, y confieso que este título es la corona más preciosa que he recibido. Ser abuela es como recibir una segunda oportunidad para amar sin prisa, para enseñar sin la rigidez del tiempo, para volver a reír de niña. Es curioso cómo, después de tanto dolor, la vida me ha regalado risas corriendo por la casa y abrazos llenos de inocencia. Me gusta pensar que cada planta de mi jardín es una parte de mi historia. Tengo romero, albahaca, lavanda e incluso algunas rosas que insisto en cuidar, a pesar de las espinas. Cuando la gente me pregunta cómo me las arreglo para mantener vivas tantas flores, digo que es simple. Tienes que hablar con ellos todos los días, como quien habla con un viejo amigo. Tal vez eso es lo que mantiene mi corazón también en pie, la constancia del cuidado. A veces, los que me escuchan contar todo esto, no creen que soy la misma mujer que casi muere en el altar. Why lo entiendo? Porque hoy mi rostro tiene arrugas por sonrisas, no por dolor. Pero lo cierto es que cada arruga nació de una batalla ganada. No hay tal serenidad sin haber pasado primero por la tormenta. Si me vieras ahora, tal vez dirías que soy una dama común, enamorada de sus flores, su café por la mañana y sus bordados por la tarde. Pero sé que soy más que eso. Soy un sobreviviente, soy testigo vivo de que es posible levantarse incluso del terreno más frío y reinventarse. Y es precisamente por eso que decidí compartir esta historia, porque la vida que hoy disfruto, serena y rodeada de afecto, solo existe porque un día elegí no ceder a la desesperación. Cada mañana en el jardín es prueba de ello. Cada abrazo del nieto es la confirmación de que la violencia no tuvo la última palabra. Entonces, si estás aquí leyendo mi relato, debes saber que no solo te daré recuerdos tristes. Quiero mostrarles cómo incluso de las mayores tragedias pueden hacer una vida plena. Porque si una mujer, marcada por la violencia, logró convertirse en un refugio seguro, también puedes encontrar la fuerza para reconstruirte. Nací en Guanajuato, una ciudad llena de colinas, callejones estrechos y casas coloridas que parecen sonreír al sol. Pero mi casa no sonrió. Era simple, de adobe, con piso de tierra, y sin embargo, mi madre lo mantuvo impecable. Se aseguró de llenar cada rincón con los olores de la comida fresca y el amor, como si quisiera compensar el pesado silencio que se cernía cada vez que entraba. Mi padre, a mi madre, era una mujer de fibra, de esas que saben coser un vestido y un corazón roto a la vez. Ella me enseñó a orar todas las noches, y dijo que la fe era el único escudo que nadie podía arrancarnos. Mi padre, fuera de casa, era un hombre respetado, saludado por todos en la calle, como si fuera un ejemplo. Dentro de la casa, sin embargo, su respeto se convirtió en miedo. Recuerdo jugar en el patio trasero con mis hermanos, riendo a carcajadas, hasta que la puerta crujió y anunció su llegada. Ese sonido fue suficiente para que la risa se callara, como si el aire mismo tuviera miedo de ser escuchado. Es extraño crecer así, sabiendo que el mismo hombre que dio limosna en la iglesia podría ser el mismo hombre que aplastó la paz de una familia con el peso de su mirada. Mi infancia estuvo hecha de contrastes. Por la mañana, corría descalzo entre pollos y flores silvestres, cosechando pequeñas alegrías. Por la noche, me acurrucaba en la cama, con la esperanza de que
el día siguiente fuera más claro. Crecer en este entorno es como vivir en dos realidades, una frente a los demás y la otra escondida, detrás de las paredes de la propia casa, pero incluso en medio del miedo. Hubo momentos que me alimentaron de esperanza. Mi madre me contaba viejas historias de Guanajuato, de leyendas, de mineros y fantasmas, como si quisiera mostrarme que la vida era más amplia que los gritos que resonaban en el pasillo. Ella era la que mantenía una llama ardiendo dentro de mí. Sé que muchos piensan que la infancia es sinónimo de ligereza, pero la mía estaba hecha de vigilancia. Con cada ruido diferente, contuve la respiración. Con cada sombra, mi corazón se aceleró, pero una promesa silenciosa también creció dentro de mí. En algún día cambiaría esta historia, y tal vez eso es lo que me ayudó a sobrevivir, sabiendo que, a pesar de la dureza de las paredes de esa casa, el mundo exterior era más grande, que había colinas de colores, risas ocultas, y sueños que podrían ser míos, aunque en ese momento parecieran demasiado lejanos. Si pudiera resumir mi infancia en un solo sonido, sería el eco de los pesados pasos de mi padre en el pasillo. Bastaba oírlos para que mi corazón se acelerara, aunque todavía no sabía si la tormenta caería sobre mí o sobre mi madre. Era como vivir con un reloj que no marcaba las horas, sino las explosiones. Nunca sabíamos cuándo iba a perder el control. Mi madre siempre trató de justificar su furia. Dijo que trabajaba demasiado, que beber lo transformaba, que en el fondo seguía siendo un buen hombre. La miré y quise creerlo, pero en el fondo sabía que eran excusas que ella hizo para protegerse a sí misma y para protegernos a nosotros también. Era su forma de sostener los pedazos de una familia que ya estaba rota. Había noches en las que me escondía debajo de la cama, esperando que el ruido se calmara. Otras veces me paraba a su lado, como si mi presencia pudiera servir como escudo. Era una niña que intentaba desempeñar el papel de adulta, creyendo que podía contener la furia de un hombre que nunca aprendió a amar sin lastimar. Es difícil explicar cómo marca a un niño. Crecer con miedo nos hace creer que cualquier alegría puede ser robada en cualquier momento. Aprendí desde el principio a no reír demasiado fuerte, a no hablar cuando no debería, a predecir cada una de sus reacciones como alguien que estudia las nubes para adivinar una tormenta. Y, sin embargo, hubo momentos en los que fue diferente. Sonreía en público, abrazaba a colegas, incluso me levantaba frente a los vecinos, pero bastaba con que la puerta de la casa se cerrara para que el personaje cayera y apareciera el hombre de verdad. Este contraste me enseñó muy pronto a desconfiar de las apariencias. A mi madre, pobrecita, siempre se esforzaba por darnos un poco de normalidad. Preparó pasteles en fechas especiales, puso flores en la mesa y dijo que algún día todo mejoraría. Era su forma de sembrar esperanza en terrenos áridos. La admiraba, pero también sentí una profunda tristeza al darme cuenta de cómo se desvanecía un poco más cada día. Esos años me moldearon de una manera que solo entendí más tarde. Descubrí que vivir con miedo constante puede rompernos, pero también puede darnos ojos vigilantes y una sensibilidad poco común. Fue allí, cuando era niña, que comencé a darme cuenta de que necesitaba encontrar un refugio fuera de esos muros. Y eso es lo que me llevó a descubrir mi primer refugio seguro en la escuela. En ese momento oscuro, la escuela era como una puerta secreta a otro mundo. Mientras en casa caminaba caminando sobre cáscaras de huevo, en el aula podía respirar. Fue allí donde descubrí que había vida más allá de las paredes de adobe y más allá de la voz dura de mi padre. Cada libro era una ventana abierta, cada historia una oportunidad para escapar, aunque solo fuera por la imaginación. La maestra Carmen fue la primera persona fuera de la casa que realmente me miró. No solo vio a una niña con trenzas y cuadernos gastados, sino que vio un alma hambrienta de conocimiento y afecto. Recuerdo cuando me prestó un libro de cuentos y me dijo, Lee, esperanza, y cuéntame después lo que sentiste. Eso me marcó más que cualquier regalo, porque era la primera vez que alguien quería saber lo que pensaba en su sala de estar. Las palabras se convirtieron en alas. Me perdí entre las páginas y por unos momentos olvidé el ruido de los pesados pasos de mi padre. Aprendí a que me gusta el silencio no como miedo,
sino como un espacio para soñar. Hasta el día de hoy guardo en mi memoria el olor a tiza y el sonido de la campana de la escuela, que para mí era el anuncio de la libertad. A la maestra Carmen me animó a escribir ensayos cortos. Dijo que tenía talento, que mis palabras tenían fuerza. Ni siquiera entendía qué era eso, pero sentía un calor diferente en mi pecho. Cada vez que ella elogiaba mis líneas, era como si hubiera encontrado una voz. Incluso cuando en casa me veía obligado a callarme. Lo más bonito es que la escuela me dio no solo conocimientos, sino también un refugio emocional. Mientras que algunos niños esperaban con ansias las vacaciones, yo temía todos los días fuera de la escuela, porque en la escuela me sentía protegida, respetada, incluso importante. Fue allí donde pude ser un niño, sin miedo a cometer errores. Todavía recuerdo una época en la que llegué con un brazo morado. La maestra no preguntó nada en voz alta, solo puso su mano sobre la mía y dijo en voz baja: Ann, eres más fuerte de lo que crees. Esta frase quedó grabada en mí como una profecía. Quizás fue el primer ladrillo del muro que comencé a construir para protegerme internamente, y es curioso pensar que, en medio de tanto sufrimiento, encontré lo que llamo mi primera fuente de esperanza. No fue un milagro instantáneo, no fue la mudanza de la casa, sino una simple mujer que creyó en mí. Y este pequeño gesto se convertiría en la base de todo lo que estaba por venir cuando entré en la adolescencia. La sombra de mi padre se hizo aún más pesada. Si antes controlaba mis pasos, ahora parecía observar incluso mis pensamientos. Cada vez que salía de casa estaba cronometrado. Cada mirada intercambiada en la calle se convertía en un motivo de desconfianza. Ya no era solo la hija, era una prisionera dentro de mi propia vida. Ann dijo que lo hizo para protegerme, pero sabía que era miedo a perder el control. No podía reírme a carcajadas en la plaza, no podía hablar con los vecinos, y mucho menos soñar con salir solo. Incluso se inspeccionaba la ropa, como si un trozo de tela pudiera decidir el valor de una mujer. Esta vigilancia constante me robó el aliento, como si cada respiración necesitara permiso a la violencia. Ya no era solo física, era psicológica. Sabía cómo herirme con palabras que cortaban más profundo que cualquier golpe. Me llamó ingrato, débil, desobediente. Y poco a poco, llegué a comprender que la prisión más cruel no era la de la puerta cerrada, sino la de la mente llena de miedo. Hubo un día en que pedí unirme a una excursión escolar. El brillo en mis ojos duró poco. Fue suficiente para que escuchara la palabra viaje, para explotar en gritos. Me acusó de querer perderme, de querer deshonrar a la familia. Allí me di cuenta de que, para él, mi libertad era una amenaza. Y fue en ese momento que comencé a soñar aún más con escapar, incluso sin poder irme. Creé mis propios refugios, escribí, escondido en cuadernos, dibujé ventanas en hojas en blanco, como si pudiera transportarme más allá de las paredes. A veces, solo me tomó un minuto de lectura, oculta sentir que todavía había vida, latiendo dentro de mí. Ann, es curioso cómo, en medio de la asfixia, la mente encuentra caminos secretos. Descubrí que la imaginación era mi forma de respirar. Mientras intentaba asfixiarme con vigilancia, aprendí a liberarme desde adentro. Era lo que me mantenía de pie cuando el mundo a mi alrededor parecía encogerse. Y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que este periodo fue difícil, pero me entrenó para algo más grande. Fue allí donde desarrollé una resistencia invisible, una llama que no pudo extinguir. Poco sabía que la mayor pérdida de mi vida pronto llegaría. Y sería esta llama interior la que me ayudaría a soportar el peso del dolor, aun cuando mi madre se fue. Sentí como si la última pared que me protegía se hubiera derrumbado sobre mí. Se enfermó demasiado rápido, como si todos los años de sufrimiento finalmente le hubieran pasado factura. Recuerdo el olor a medicina en la habitación, el pañuelo húmedo en su frente y la mirada cansada que todavía intentaba sonreírme. Era como si quisiera darme coraje, incluso cuando la vida ya se le escapaba de las manos. El día que murió fue el día en que terminó mi infancia. No había más regazo, no había más voz suave para equilibrar la furia de mi padre. La casa se hizo más grande y más fría. El silencio
Ya no era solo miedo, era ausencia. Y yo, todavía tan joven, tuve que asumir responsabilidades que pesaban como cadenas de repente. Cocinar, limpiar, cuidar a los hermanos menores y soportar las rabietas de mi padre se convirtió en rutina. Me desperté antes del sol para poner mi vida en orden y todavía fui a la escuela tratando de llevar un peso sobre mis hombros que no era mío. Era como si hubiera envejecido 10 años en unos pocos meses. La falta de ella me dejó huérfano de afecto. No había nadie más que me defendiera, nadie que pusiera excusas para suavizar los gritos, nadie que me diera un abrazo oculto después de una noche de terror. Era solo yo, mi miedo y un padre cada vez más violento. Y sin embargo, dentro de mí también crecía una extraña determinación ansí. Mi madre había resistido hasta el final. Yo no podía ceder tan fácilmente y me aferré a sus recuerdos como quien sostiene una cuerda en medio del naufragio. Sus palabras, sus historias, incluso la forma en que puso la mesa, todo se convirtió en un manual de supervivencia. Repetí mentalmente su consejo, como si fuera posible invocarla para que me diera fuerzas. Y, en cierto modo, funcionó, no lo negaré. Ana a menudo lloraba en secreto, preguntando a Dios por qué me había quedado sola con ese hombre. Pero al mismo tiempo, sentí que necesitaba ser fuerte para mí y mis hermanos. Era como si su muerte hubiera plantado una nueva misión en mí: sobrevivir y proteger lo poco que quedaba de nuestra familia. Y fue en este escenario de dolor y soledad que me di cuenta de que la vida me estaba empujando a crecer antes de tiempo. Todavía era un adolescente, pero ya llevaba las responsabilidades de una mujer. Y poco sabía que, en medio de este dolor, nuevos acontecimientos vendrían a poner a prueba aún más los límites de mi resistencia. Fue en esta fase tan frágil que conocí a Teodoro. Era solo un chico del vecindario, un amigo de compañeros de escuela, pero su presencia encendió en mí una sensación de normalidad que ya no recordaba que existiera. Hablábamos inocentemente, casi siempre en la puerta, de libros, de la vida en el barrio, de sueños que parecían inalcanzables. Para mí, fue solo amistad y un soplo de ligereza. Para mi padre, fue un pecado mortal. Fue suficiente para él notar nuestras conversaciones para que la tormenta colapsara. Con cada palabra intercambiada con Teodoro, recibía en casa una sentencia de humillación y violencia. Mi padre gritó que estaba empañando el apellido de la familia, que las mujeres heterosexuales no se mezclaban con los niños. Traté de explicarlo, pero fue en vano. Ana sus ojos. Ya había cometido un crimen. Recuerdo una tarde en que Teodoro me prestó un libro de poesía. Mi corazón se aceleró, no por el gesto en sí, sino porque sabía que si mi padre se enteraba, lo pagaría caro. Peg. Esa noche encontró el libro escondido debajo de su almohada y rompió furiosamente las páginas ante mí. Dijo que no necesitaba la escuela ni los sueños. Solo obediencia. Fue entonces cuando llegó la sentencia más dolorosa. Me prohibió estudiar, me quitó la única fuente de luz que tenía, además de mi madre. Las clases, la directora Carmen, los libros, todo fue arrancado a la vez. Eso dolió más que cualquier bofetada, porque significaba cortarme las alas en el momento en que más necesitaba volar. A la amistad con Teodoro terminó convirtiéndose en mi culpa secreta. Lo evité, no porque quisiera, sino porque cada sonrisa intercambiada con él se convertía en un campo de batalla en casa. En el fondo, sabía que él también estaba sufriendo, viéndome cada vez más aislado. No podía protegerme, nadie podía. A mi padre parecía crecer en su obsesión por mantenerme encerrado. Comenzó a vigilar mis salidas, controlar mi ropa, decidir hasta cuándo podía mirar por la ventana. Era como si quisiera borrar cualquier posibilidad del futuro que no fuera dictada por él. Ya no era una hija, era posesión. Y fue en este escenario de oscuridad que comenzó a aparecer una pequeña grieta de luz. Mi tía Justina, la hermana de mi madre, llegó como un viento nuevo en medio de la casa asfixiada. Todavía no lo sabía, pero se convertiría en la llave para abrir puertas que mi padre tanto deseaba mantener cerradas. Aun cuando mi tía Justina apareció en nuestra casa, parecía que el aire finalmente había cambiado. Era lo opuesto a mi padre. Hablaba en voz alta, reía sin miedo y nunca inclinaba la cabeza.
frente a nadie. Era la hermana de mi madre, pero parecía tener una fuerza que venía de muchas generaciones atrás. Siempre llegaba con telas de colores, dulces envueltos e historias que me hacían soñar para mí. Ella era como una segunda madre que Dios me envió después de la partida de la primera. Recuerdo la primera vez que me llevó de la mano al mercado de la ciudad y me dejó elegir lo que quería comprar. Fue un gesto simple, pero para una niña que ni siquiera tenía la libertad de abrir la ventana, significaba el mundo. Ella notó mi tristeza de inmediato. No tuve que decir nada, pero ella vio en mis ojos la prisión en la que vivía. Esperanza, tu vida no puede limitarse a esta casa, dijo, mientras me peinaba. Sus palabras eran bálsamo y profecía al mismo tiempo, como si me estuviera preparando para algo más grande. Fue gracias a ella que conocí la Ciudad de México. En una de sus visitas, insistió en que fuera y pasara unos días con ella. Mi padre lo dejó a regañadientes, tal vez pensando que su vigilancia sería tan estricta como la de él. Poco sabía que era allí donde comenzaría a respirar verdadera libertad en el capital. Todo era diferente, el ruido de las calles, la gente con prisa, los libros en las ventanas, la sensación de anonimato. Junto a mi tía, no solo era hija de un hombre severo, sino una mujer joven con derecho a existir. Era como si las amplias calles de la ciudad me dijeran, aquí puedes ser quien quieras. Y fue en este viaje que el destino puso a José en mi camino. Un encuentro sencillo, casi casual, pero que cambió toda la ruta de mi vida. Con él, me di cuenta de que había hombres diferentes, capaces de mirar a una mujer con respeto, no con posesión en la tía. Justina siempre sonreía cuando nos veía hablar. Nunca me lo dijo directamente, pero estoy seguro de que me estaba apoyando. Sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir entre seguir siendo prisionero de la furia de mi padre o abrir la puerta a una nueva vida. Y José era la llave que encajaba perfectamente en la cerradura, que ya había comenzado a girar. Al conocer a José, fue como respirar. Después de años atrapado bajo el agua, no llegó con promesas grandiosas, ni con gestos de película, llegó simplemente con una sonrisa tranquila y una actitud respetuosa que inmediatamente me hizo bajar la guardia. Por primera vez, sentí que una mirada masculina no era una amenaza, sino un refugio. Nuestras conversaciones siempre fueron ligeras. Hablamos de libros, música, la vida en la gran ciudad. Escuchó cada una de mis palabras como si importara, y eso, para alguien que creció silenciado, fue casi un milagro. Me encontré sonriendo sin miedo, algo raro en aquellos tiempos, e incluso olvidé por un momento la prisión que aún me esperaba en casa. An José tenía una paciencia que me desarmó. Si tardé mucho en responder, no presionó. Si miraba hacia otro lado, no lo forzaba. Era como si entendiera, sin que yo tuviera que explicarlo, que llevaba heridas profundas. Esta sensibilidad me enseñó que había otro tipo de amor, el que no duele, el que no controla, el que solo acompaña. Todavía recuerdo el día en que me trajo una rosa, envuelta en un periódico viejo. No era An Luyo, pero era el regalo más valioso que había recibido, porque venía sin miedo, sin violencia, sin exigencia. Esa rosa simbolizaba el nuevo mundo que comenzaba a abrirse ante mí. Mi tía Justina sonrió en un rincón cuando nos vio juntos. Sabía que algo diferente estaban haciendo. Yo, que nunca había creído en la posibilidad de ser amado sin dolor, estaba demostrando lo contrario. Era como si Dios me hubiera mostrado, ¿ves? Hay otra forma de vivir, no lo negaré. Tenía miedo. Cada paso hacia ese sentimiento se sentía como un riesgo frente a la furia de mi padre. Pero dentro de mí también había una creciente convicción de que no podía desperdiciar la oportunidad de construir una vida diferente. José no era solo un amor, era una prueba de que podía elegir un camino de paz, y fue en esta mezcla de miedo y coraje que el destino comenzó a dibujar los siguientes capítulos, porque amar a Joseph no se trataba solo de sentir felicidad, sino también de enfrentar las cadenas que aún me ataban al oscuro pasado. Cuando mi padre se enteró de que quería casarme con Joseph, fue como encender un fósforo en un barril de pólvora. No solo
gritó, explotó, dijo que lo estaba engañando, que ninguna hija suya se atrevería a desobedecer. Con cada palabra suya, sentía el peso de una frase invisible, como si ya estuviera condenado solo por soñar con ser libre. A los días siguientes, fueron un verdadero infierno. No habló, escupió palabras llenas de veneno. Me empujó contra las paredes y repitió incansablemente que preferiría verme muerto que verme en los brazos de otro hombre. Esa obsesión ya no era solo celos, era una posesión malsana. Entendí, con cada golpe, que me enfrentaba a un enemigo. No hay, padre, pero esta vez ya no era la misma chica que guardaba silencio. Algo dentro de mí se elevó. Dije que me casaría, que no renunciaría a mi oportunidad de empezar de nuevo. Fue la primera vez que vi sorpresa en sus ojos, como si no creyera que su hija sumisa había encontrado una voz. Este coraje me costó caro, recibí puñetazos y humillaciones, pero no me volví atrás. José, a su vez, no retrocedió. Muchos hombres se habrían rendido ante tal amenaza, pero él se mantuvo firme, dispuesto a capear la tormenta conmigo. Ese apoyo fue lo que me mantuvo en marcha, incluso cuando todo parecía conspirar contra nosotros. Saber que no estaba solo me dio la fuerza que nunca encontré en casa, en la comunidad, por supuesto, comentó. Algunos me miraban con compasión, otros con crítica, como si yo tuviera la culpa de desafiar a mi padre, pero dentro de mí ya no había lugar para la duda. Merecía vivir una vida diferente. Merecía elegir con quién compartir mis días, y no ser eternamente rehén de la violencia paterna. Las discusiones en casa se volvieron insoportables. Cada palabra intercambiada se convirtió en un grito, cada silencio se convirtió en una amenaza. Llegó un momento en que me di cuenta de que no había vuelta atrás. Había puesto un pie en un camino sin retorno, o seguiría adelante con coraje, o me perdería para siempre. Fue en este clima de guerra abierta que finalmente llegó el día de la boda. Y, aún sin imaginarlo, estaba en camino de enfrentar no solo la celebración de un amor, sino también el episodio más cruel y decisivo de mi vida. Me desperté ese día con un nudo en el estómago. Se suponía que iba a ser uno de los momentos más felices de mi vida, pero sentí una nube pesada sobre mí. José trató de tranquilizarme en los mensajes. Mi tía Justina me ayudó con los preparativos y me repetí a mí mismo que todo estaría bien. Sin embargo, en el fondo, sabía que mi padre no dejaría que esta historia terminara pacíficamente. Unos días antes, me había enviado una carta fingiendo aceptación. Escribió que había entendido mi decisión, que quería verme feliz, que estaría presente para entregarme al altar. Eso me confundió. Después de tanta ira, de repente parecía un hombre cambiado. Quería creerlo, quería aferrarme a la idea de que tal vez, solo tal vez, ese día, él era mi verdadero padre. De camino a la iglesia, las calles parecían más anchas y tranquilas. Sostuve el ramo con manos temblorosas, tratando de controlar la mezcla de esperanza y miedo. Con cada paso que daba, recordaba mi infancia, las palabras de la maestra Carmen, las promesas hechas a mi madre en su lecho de muerte. Era como si toda mi vida estuviera a punto de dividirse entre antes y después, cuando lo vi en la puerta de la iglesia, con su traje oscuro y su rostro serio. Mi corazón se apretó. Me tendió el brazo, y por un segundo, pensé que todo estaría bien. Fue un gesto simple, pero a mí me pareció un milagro. A mi padre, me llevó por el pasillo sin gritar, sin violencia. Miré a José y sonreí, creyendo que esta paz era real, pero detrás de sus ojos había algo que no podía descifrar. Una tensión contenida, una mirada que no coincidía con las palabras de la carta. Aún así, caminé. Cada paso hacia el altar parecía llevar una vida de batallas, una esperanza de redención. Tenía muchas ganas de creer que este momento sería nuestro nuevo comienzo. La música comenzó a sonar y sentí que las lágrimas fluían, pero no sabía si eran de alegría o de alivio. Mis pies estaban firmes, pero mi corazón temblaba. Era como caminar sobre hielo delgado, sabiendo que un paso en falso podría romperlo todo. Si hubiera escuchado mi intuición, tal vez habría hecho algo diferente.
pero seguí adelante, creyendo que, después de tanto dolor, finalmente, merecía un final feliz. No sabía que este sería el momento en que mi mayor pesadilla cobraría vida frente a todos, a lo que parecía un instante de reconciliación. Se convirtió en una trampa. Todavía recuerdo su mirada cambiando hacia el altar, como si se hubiera caído una máscara. Lo que vi allí no fue el rostro de un padre, sino el de un hombre presa de la furia. Segundo, las manos que se suponía que debían entregarme a la felicidad, se convirtieron en puños que intentaron destruirme. Frente a todos, el primer golpe me tomó por sorpresa. El vestido blanco, símbolo de pureza y comienzo, pronto se tiñó de rojo. Escuché el ramo caer al suelo. Los pétalos se dispersaron como testigos silenciosos de la violencia. Los invitados gritaron, pero era como si estuvieran paralizados. Nadie sabía cómo reaccionar. La escena parecía irreal, como si el tiempo se hubiera detenido solo para registrar ese horror. Ann gritó que nunca sería de otro hombre. Cada palabra salía mezclada con puñetazos y bofetadas, como si quisiera marcarme su posesión enfermiza. Traté de defenderme, pero mis fuerzas eran débiles ante su ira excesiva. Sentí el sabor metálico de la sangre, el calor quemando mi cara, el mareo desgarrándome el aliento. El altar se convirtió en el escenario de un espectáculo macabro. Donde debería haber votos de amor, se oía el sonido de los puñetazos. Donde deberían sonar las campanas de la alegría, los gritos de terror resonaron. Nunca olvidaré la expresión de José, tratando de alcanzarme, siendo contenido por miembros de la familia que intentaron separar la escena. Fue como ver mi vida aplastada frente a quienes más me amaban. Con cada golpe sentí que podría ser el último. Mi visión se nubló, mi cuerpo ya no respondía, y en el fondo de mi mente solo quedaba un pensamiento: no quiero morir aquí. No podía dejar que mi historia terminara bajo el odio del hombre que me dio la vida. Necesitaba resistirme, aunque fuera solo un segundo más. No fue solo violencia física, fue un intento de anular mi existencia. Quería borrar mis sueños, mi amor, mi coraje, para decir sí a una nueva vida. Y, paradójicamente, fue en este cruel intento donde encontré la llama de la resistencia. El dolor no me silenció, me encendió y fue en este estado, entre la vida y la muerte, que todo cambió. Alguien finalmente logró intervenir, y me desmayé en los brazos de quienes me ayudaron. Pero esa escena quedaría grabada para siempre, como el sello de un ciclo de terror que alcanzó su clímax. Y, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva historia que nacería de las cenizas de ese altar sangriento. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la iglesia. El techo blanco, el olor antiséptico y el pitido de los dispositivos me dijeron que estaba vivo. Joseph estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con una fuerza delicada, como si temiera perder algo precioso. Mi tía Justina lloró suavemente en la esquina de la habitación. No podía hablar, pero una profunda gratitud me recorría. ¿Había sobrevivido? A los médicos me dijeron después que había perdido mucha sangre y que si hubiera tardado más en llegar, no habría estado allí. Cada punto de mi cuerpo era un testimonio de violencia, pero también de resistencia. El cuerpo magullado dolía, pero el alma, curiosamente, comenzó a sentir un tipo diferente de fuerza, como si ese episodio hubiera roto algo más allá del vestido. También había roto el silencio. Fue en el hospital donde me enteré de que mi padre había sido arrestado en el acto. Las autoridades, presionadas por los invitados que presenciaron la escena, no pudieron ignorar el crimen. Por primera vez en mi vida, vi que la justicia se movía a mi favor. No fue venganza, fue un respiro. Saber que estaba tras las rejas me dio una sensación de seguridad sin precedentes. An José no se apartó de mi lado en ningún momento. Firmó papeles, habló con abogados, habló con médicos, como si fuera mi escudo. Era extraño, después de años de aislamiento y desconfianza, tener a alguien a quien realmente le importara. Y fue allí, en esa habitación del hospital, donde me di cuenta, ya no estaba solo en el mundo. Los días de recuperación fueron lentos. Entré medicamentos, visitas y lágrimas,
comencé a darme cuenta de que algo dentro de mí también necesitaba sanación. No bastaba con remendar los huesos y la piel. Necesitaba encontrar una manera de no cargar con ese odio para siempre. De lo contrario, incluso con mi padre en prisión, seguiría viviendo encarcelado. Fue en este contexto que escuché, por primera vez, una frase de un capellán que visitó el hospital. Perdonar no es olvidar, es liberarte. Todavía no sabía cómo hacerlo, pero esas palabras plantaron una semilla. Había sobrevivido a lo peor, ahora necesitaba aprender a vivir sin su peso sobre mí. Y así, entre un vendaje y otro, estaba dibujando mentalmente el contorno de una nueva vida. Una vida en la que pudiera volver a estudiar, amar de nuevo, reconstruir todo lo que estaba destruido. No fue un camino fácil, pero allí, en el hospital, di mi primer paso para salir del ciclo de violencia. Después de la tormenta vino el cruce. Me casé con José en una ceremonia sencilla, sin lujos, pero cargada de verdad. No había vestidos caros, ni fiestas grandiosas, pero había algo que nunca antes había sentido: paz. Por primera vez, mi sí fue protegido por el amor, y no amenazado por la violencia. Y eso, para mí, ya valía más que cualquier tradición. Nos mudamos a la Ciudad de México, donde comenzamos prácticamente desde cero. La vida no fue fácil al principio. Joseph trabajaba muchas horas, y yo dirigía una casa modesta, pero cada ladrillo, cada mueble improvisado, representaba la libertad. Fue como reconstruir mi identidad, en paralelo con la construcción de nuestro hogar. Allí, volví a la escuela. Era extraño volver a sentarse en un salón de clases, ahora como adulto, con compañeros más jóvenes, pero no me importaba. Cada página leída fue un triunfo. Cada pieza de evidencia entregada fue una pieza de dignidad recuperada. No solo fue aprendizaje, también fue curación. Me estaba dando el derecho de ser quien mi padre trató de evitar que fuera. Nuestra familia fue un apoyo esencial. Mi tía Justina se convirtió en una presencia constante, casi como la guardiana de mi nueva vida. José también recibió apoyo de hermanos y primos, y juntos formamos una red de afecto que me mostró, día tras día, que no hay vida sin comunidad. Había crecido aislado, pero ahora estaba aprendiendo el valor de caminar con otros. Lo más sorprendente fue darse cuenta de que, incluso después de todo, todavía quedaba alegría por cosechar. Nos reímos en cenas improvisadas, celebramos pequeños logros como si fueran victorias gigantes. Era como si cada risa fuera una protesta contra el pasado. Estábamos vivos, y eso era motivo suficiente para celebrar. También enfrenté días de miedo, no lo negaré. A veces me despertaba asustado, imaginando a mi padre libre y llamando a nuestra puerta, pero José siempre decía: ahora estás a salvo. Este es tu hogar, no tu prisión. Y poco a poco, aprendí a creer en estas palabras. A la vida en México me ha enseñado que no es suficiente sobrevivir, también hay que empezar de nuevo. Y cada paso que daba junto a Joseph era una afirmación silenciosa de que había elegido la vida. Todavía había heridas, pero ya no eran el centro de mi historia. Ahora, estaba empezando a escribir nuevos capítulos, y esta vez, con la pluma en mis manos. El nacimiento de mis hijos fue como ver cómo la vida me devolvía lo que la violencia intentaba robarme. Cuando sostuve a mi primer bebé en mis brazos, sentí que todas las noches de miedo, todos los gritos y humillaciones, no habían logrado extinguir la llama de la esperanza dentro de mí. Allí, mirando esa carita inocente, prometí: nunca te haré saber los dolores que he conocido. Ser madre me ha dado una nueva razón para vivir. Cada alimentación, cada amanecer de insomnio, cada llanto consolado, era una oportunidad para reescribir mi historia. Ya no solo cargaba con mis propias cicatrices, sino también con la responsabilidad de crear un futuro sin cadenas para esos pequeños. Fue desafiante, pero también liberador. José fue un compañero presente. No era perfecto, nadie lo es, pero su dedicación era incuestionable. Cambió pañales, meció a los bebés, compartió el peso diario conmigo. Esta asociación me mostró una vez más que el verdadero amor no se construye en discursos, sino en gestos simples, repetidos todos los días. Mientras cuidaba de la familia,
También reanudé mis estudios. A menudo reviso textos con un niño en mi regazo y otro tirando de mi falda. Hubo días en los que pensé en rendirme, pero pronto recordé la promesa que le hice a mi madre, la fuerza que la maestra Carmen vio una vez en mí. Cada diploma ganado era un mensaje silencioso al pasado. Angane me licencié en literatura y, poco a poco, construí mi carrera como docente. Entrar a un aula y ver los ojos curiosos de los estudiantes fue como devolverle al mundo todo lo que recibí de la maestra Carmen. No solo enseñé gramática y literatura, enseñé, sin palabras, que es posible levantarse de cualquier caída. La maternidad me ha transformado profundamente. Descubrí que el dolor se puede reciclar en amor, que las heridas pueden convertirse en una fuente de atención. Mis hijos crecieron sabiendo que la libertad es un derecho, no un privilegio, y que el respeto es la base de cualquier relación y así, entre pañales, libros y aulas, estaba construyendo una vida que parecía imposible años antes. Con cada logro, sentía a mi madre sonreír en algún lugar del cielo, orgullosa de ver que su hija no solo sobrevivió, sino que también floreció. Pasaron los años, y un día recibí la noticia que nunca supe si esperaba o temía. Mi padre estaba en su lecho de muerte, enfermo, débil, ya no es la furia que una vez pareció interminable. Fui a visitarlo, no por obligación, sino para cerrar un ciclo que aún me pesaba en el pecho. Caminé hacia esa habitación con las piernas temblorosas, como si volviera a la escena de una vieja guerra. Cuando entré, apenas lo reconocí. Ese hombre que una vez fue un gigante a mis ojos, del miedo, del dolor, de la opresión, ahora era solo un cuerpo delgado, consumido por el tiempo. Me miró, y en sus ojos no había más ira, pero tampoco había pedido perdón. Solo silencio, un silencio que decía más de lo que 1000 palabras podían decir. Me senté junto a la cama, respiré hondo, y dejé que los recuerdos invadieran. Recordé el altar, la sangre, las noches de terror, los momentos en que mi madre me protegió con su propio cuerpo. Todo volvió como una película de ritmo rápido, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí susurró: ya no eres prisionero de esto. No hubo una reconciliación total. No se disculpó, y yo no le dije perdón en voz alta. Pero dentro de mí, tomé la decisión de soltar esas cadenas, no para absolverlo, sino para liberarme. Me di cuenta de que llevar odio solo prolongaría su presencia en mi vida, y quería sobre todo paz. Antes, tomé su mano, ya fría, y solo dije: sobreviví. Fue la única frase que pude encontrar. No fue una venganza, fue una declaración, una forma de afirmar que su violencia no fue capaz de borrarme. Existí, estuve allí, completo, y con una vida construida fuera de su alcance. Ese día entendí que la justicia no siempre viene en forma de palabras o excusas. A veces viene en forma de seguir viviendo, de construir una familia, de dejar florecer lo que intentaron sacar. Esa fue mi victoria silenciosa, y cuando salí de esa habitación, sentí como si hubiera cerrado una puerta para siempre. No había más miedo, no había más expectativa, solo la certeza de que su historia no definiría la mía. El ciclo estaba cerrado. Hoy, a la edad de 78 años, encuentro mi mayo paz entre plantas y flores. Mi jardín es mi santuario. En el cultivo bugambilias, romero, albahaca y rosas, cada una de las cuales representa una fase de mi vida. Cuando riego mis plantas por la mañana, siento que también estoy regando mis recuerdos, eligiendo cuáles merecen florecer y cuáles deben disolverse en la tierra. Me gusta decir que las flores me enseñan más que muchos libros. Muestran que, incluso después del invierno más duro, la primavera siempre encuentra la manera de regresar. Y eso resume mi vida. He sobrevivido a muchos inviernos de dolor, pero cada amanecer es una prueba de que todavía puedo florecer. A mis nietos les encanta correr por el patio, y cada risa suya es como una canción nueva. A menudo me encuentro mirándolos y pienso: valió la pena resistirse. Ser llamada abuela Esperanza es más que un abrazo. Es una confirmación de que mi historia no terminó
en el altar sangriento, sino en el hogar lleno de amor que construí en el jardín. Es también mi lugar de reflexión. Mientras podo ramas secas, recuerdo cuántas veces tuve que cortar lazos para que la vida pudiera crecer. Cuando veo nacer una nueva flor, recuerdo que las cicatrices no impiden la belleza, solo la hacen más rara. Es como si cada pétalo fuera un recordatorio de que la esperanza siempre gana. Por supuesto, la vejez trae dolores y limitaciones corporales. Pero aprendí a mirarlos con ternura. Cada arruga es una historia, cada dolor es un recordatorio de que estaba vivo, que luché y caminé aquí. No me siento frágil, me siento completo, como un árbol que ha enfrentado tormentas, pero aún da sombra, y fruto en las mañanas son mis favoritas. Me siento en el sillón verde que me regaló José, y veo como el sol invade la habitación. Pienso en todo lo que he vivido y sonrío. No siempre fue fácil, pero aprendí que la vida es como el jardín, requiere paciencia, cuidado y coraje para enfrentar las estaciones. Y así, continúo, cosechando alegrías simples, regando recuerdos y flores. Mi jardín no está hecho solo de plantas, está hecho de la certeza de que la violencia no ha tenido la última palabra. La última palabra es siempre la vida, y para mí se llama esperanza, ¿no? Y cuando miro hacia atrás, veo no solo las cicatrices de lo que viví, sino el camino que tomé para transformarlas en un testimonio. Mi legado no está escrito en los libros de historia, sino en los corazones de mis hijos y nietos, quienes aprendieron de mí que el dolor no define el destino. Enseñé que es posible romper ciclos y que la violencia de ayer no tiene por qué ser la herencia de mañana. Siempre les digo, no es necesario que repitan los errores que he visto y sufrido. Trato de ser un refugio seguro, una casa abierta, un abrazo constante, porque sé de primera mano lo que significa crecer sin él. No quiero que nadie en mi familia viva con el miedo que yo conocía. Quiero que me recuerden como la mujer que rompió cadenas, no como una víctima del pasado. Lo más hermoso es darse cuenta de que esta elección ya está dando sus frutos. Veo a mis nietos crecer libres, expresando sus opiniones, riendo a carcajadas, sin temor a ser reprendidos. Cada una de sus sonrisas es una respuesta a mi padre, prueba viviente de que su furia no ha ganado. Y esa, para mí, es la victoria más poderosa que alguien puede tener. Pero también me propongo contar mi historia. No lo escondo, porque sé que, al hablar, inspiro a otras mujeres a romper el silencio. ¿Cuántos siguen viviendo en casas asfixiadas, creyendo que no tienen salida? Si mi voz llega incluso a uno de ellos, habrá valido la pena todo el esfuerzo. Creo que este es el verdadero legado, usar el dolor como un puente, no como una prisión, transformando los recuerdos en fuerza, las lágrimas en aprendizaje y las cicatrices en caminos iluminados para los que vienen después. No es fácil, pero es posible, y soy prueba de ello cuando riego mi jardín y veo que se abren las flores. Pienso que tal vez esta es la imagen que quiero dejar en una mujer que ha florecido a pesar de las piedras, que ha elegido ser una sombra fresca en lugar de una tormenta, una mujer que honró el nombre que le dieron, Esperanza, y lo convirtió en su bandera, Y si hoy comparto todo esto, no es para revivir tragedias, sino para mostrar que siempre hay una salida. Mi legado es simple: nunca te rindas en la vida, porque incluso cuando todo parece perdido, todavía hay una semilla escondida, lista para florecer. Si mi vida me ha enseñado algo, es que ninguna cantidad de sufrimiento tiene la autoridad para definir quién serás. La violencia trató de silenciarme, pero elegí hablar. El miedo trató de paralizarme, pero decidí caminar. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que cada cicatriz se ha convertido en un mapa que me ha traído aquí, vivo, completo y en paz. Y yo te pregunto, ¿qué has hecho con tu propio dolor? ¿No llevas pesas que ya no te pertenecen? ¿Cuántas veces has creído que no había salida, cuando, en realidad, bastaba con dar un paso de valentía para cambiar tu historia? La vida es como un jardín. Algunas semillas nacen en un suelo duro, pero con cuidado y persistencia, florecen de todos modos. ¿Qué estás regando hoy? ¿Miedo o esperanza? ¿Dolor o liberación?
Recuerda, la decisión de convertir el suelo estéril en flores está en tus manos. Tal vez también haya experimentado injusticia, trauma o pérdida, pero sepa que nada de esto tiene que ser su prisión. Así como elegí convertir mis marcas en legado, tú puedes convertir las tuyas en inspiración. El pasado puede explicar quién eres, pero nunca dictará quién serás ante Is. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a continuar este viaje conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Juntos, construiremos un espacio de memoria, coraje y transformación, donde ningún dolor será en vano y cada lucha encontrará una voz.